Bienvenidos, bienvenidas a La Pasión Mueve el Mundo, el podcast en el que exploramos el poder de la pasión creativa y nos sumergimos en historias de personas que hacen lo que aman y en el camino recorren senderos singulares, transforman su entorno y en ocasiones escriben algunas líneas de la historia. Hoy, más que nunca, necesitamos esa energía que nos mueve por dentro para mantener la esperanza y construir el mundo que queremos, empezando por nuestra casa, por Europa. Este es un espacio para ampliar la conversación sobre Europa y su futuro, y te invitamos a ti a formar parte de ella. Soy David Leal, economista y sociólogo, y estoy encantado de invitarte a este viaje de descubrimiento, ofrecido por Europe Direct Aragón y el Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto, como parte de la serie La Europa que viene, en la que contamos con invitados en la frontera del cambio para explorar juntos algunas de las grandes transformaciones que atraviesa Europa y el mundo en nuestro tiempo. Y hoy profundizaremos en un tema difícil pero necesario, retador y trascendente donde los haya y que no deje indiferente a nadie: la sequía. Y es que el bien más preciado, la savia de la vida y base de todas las actividades humanas, ese elemento del cual se compone en un 70% de nuestro cuerpo, se está convirtiendo en un recurso más escaso en cada vez más lugares como consecuencia del cambio climático. España no es la excepción, más bien al contrario, es uno de los países de Europa más afectados por el fenómeno. Y así, año a año, nos estamos acostumbrando a tener veranos cada vez más largos, cálidos y secos. Experimentamos fenómenos como olas de calor y periodos de sequía prolongados de forma más frecuente, así como episodios de lluvias torrenciales de gran intensidad con consecuencias en ocasiones devastadoras. Estos fenómenos no son nuevos, pero su frecuencia e intensidad sí ha aumentado significativamente en las últimas décadas, y las previsiones científicas indican que seguirán haciéndolo. Así pues, más allá de analizar un periodo de sequía en concreto, observamos el escenario climático al que se enfrenta España a largo plazo, y lo hacemos desde una mirada de largo recorrido y en positivo, como una oportunidad para transformar nuestra relación con el agua, el elemento sagrado de la vida. Y lo hacemos contando con una gran riqueza de perspectivas que incluye desde la lucha contra la desertización a nivel global desde instituciones como la ONU, a la mirada de expertos que trabajan sobre el terreno en nuestro país, como empresarios que deben adaptarse a escenarios de sequía e impactos en la producción imprevistos de forma cada vez más frecuente. Nos acompaña hoy Andrea Mesa Murillo. Andrea es experta en desarrollo sostenible con más de 20 años de experiencia formulando políticas públicas y proyectos. Es exministra de Medio Ambiente y Energía de Costa Rica, ha desarrollado proyectos de descarbonización de la economía, de protección de aguas marinas, planes de adaptación al cambio climático y actualmente ejerce como secretaria adjunta de la Convención de las Naciones Unidas contra la Desertización, un acuerdo internacional universal cuyo fin es promover una respuesta global para la desertización y la sequía. Muchas gracias por estar aquí, Andrea. Gracias, David. Gracias a ti por la oportunidad y fantástico que estemos abordando el tema de sequía. Y nos acompaña también Guido Schmidt. Guido es doctor en ingeniería, experto internacional en políticas de la... Un ciudadano alemán que conoce muy bien nuestro país, donde lleva ya residiendo desde hace 30 años. Trabaja en una consultoría independiente, First Thoughts Consultants, que aporta soluciones, asesora a gobiernos, administraciones en políticas públicas. Y bueno, Guido siempre me dice que es necesario aprender de otros países, pero que es mucho más lo que queda por hacer. Guido, un lujo tenerte aquí. Muchas gracias. Bueno, hola David. Cerramos el panel con José Juan Martínez Caballero. José es un empresario burgalés, profesor y consultor industrial, que es el dueño de una pequeña empresa familiar que se dedica al procesado y distribución de paja de cereales y que está viviendo en propias carnes el impacto de la sequía. La sequía es un tema que ha afectado mucho a la facturación de todo el sector, pero bueno, lejos de resignarse, y muchos quizás empresarios y organizaciones se podrán sentir en su piel, está desarrollando estrategias creativas desde su propia empresa y en colaboración con otras muchas personas para mantener su negocio en marcha. Además, es impulsor de un proyecto muy interesante que es el Polígono Circular, una iniciativa de la que hablaremos más adelante, que aborda estas problemáticas desde la colaboración. José, bienvenido.
Gracias, David. Con ganas de participar y aportar. Bueno, siempre nos gusta empezar en el podcast que se en el mundo entendiendo qué es lo que le mueve a los invitados, ese motor interno. Cada uno tiene el suyo y uno no dedica su vida a una dirección si no es por una buena razón, si no es que hay algo que se le enciende con ese tema. Entonces, Andrea, me gustaría empezar contigo. Si nos puedes contar un poco desde esa labor de alto nivel que desarrollas desde la ONU y desde las posiciones que has ocupado, qué es lo que te mueve a hacer ese trabajo que ha inspirado tu carrera. Gracias, David. Y yo diría, creo que el cambio climático, como lo sabemos, es posiblemente uno de los mayores desafíos que enfrentamos como humanidad en este momento y tiene múltiples implicaciones, ¿no? En la economía, afecta directamente a vidas humanas y, y especialmente a sectores muy vulnerables, ¿no? O a países muy vulnerables. Entonces, cuando a esto, esa gran amenaza que tenemos o ese gran reto que es el cambio climático, lo empezamos a ver y le vamos haciendo zooms y vemos entonces algunos de esos efectos principales, como lo que el tema que nos llama hoy, que es la sequía, empezamos a ver entonces que esos desafíos, estamos hablando de los impactos enormes en economía, y creo que José nos va a contar su experiencia, pero lo podemos llevar a distintos sectores y además en muchos países estamos hablando de la vida o la muerte de personas. Y creo que moralmente como humanidad no podemos quedar y dar la espalda ante esta complejidad. Muchas veces en muchos de los países, podemos hablar del Sahel, podemos hablar del corredor seco centroamericano, podemos hablar de ciertos espacios en Asia, vemos que al final hay un círculo vicioso que empieza por la degradación de tierras, vemos esa sequía, vemos entonces esa escasez de recursos, migraciones, violencia, todo un círculo que desestabiliza a un país y nos desestabiliza a todos porque tiene efectos para todos en este mundo tan interconectado. Entonces, ¿qué me motiva? Que son retos globales muy complejos, pero que la colaboración, las metas conjuntas, el multilateralismo puede dar soluciones. Y bueno, eso es un poco lo que nos tiene aquí. El espacio de la convención es una convención de las 3 convenciones de Río, que es cambio climático, biodiversidad. Esta es la otra convención que tal vez no le dan tanta atención, así que por eso me encanta que estemos hablando hoy del tema, porque posiblemente es un tema central y medular, es la convención que trata los temas de la tierra, de certificación y el tema de sequía, donde tenemos a todos los países, 197 partes son miembros de esta convención, entonces la posibilidad de tener un impacto es real y creo que en esta complejidad, polarización, urge más que nunca a seguir apostando por esta visión del multilateralismo. Así que la convención es un espacio magnífico para tratar de trabajar en los distintos niveles. Muchísimas gracias, Andrea. A mí también me encanta esa perspectiva de buscar la colaboración ante estos retos comunes, ¿no? No podemos pensar de otra manera, cada uno salvarse por su cuenta o mirar y yo, cuando podemos llegar mucho más lejos mirando juntos, ¿verdad? Guido, cuéntanos tú llevas décadas dedicadas también a este campo y no sé, qué te motiva y qué es digamos, esos impactos de los que te sientes más satisfechos mirando en retrospectiva hasta ahora? Yo creo que unos elementos clave fue hace como unos 20 años cuando tuve la suerte de poder trabajar en Doñana. Entonces, para mí Doñana es un humedal magnífico, vamos, es un humedal sumamente importante. Además, como Andrea decía, también tiene algo que ver con la interconexión, porque es que Doñana es el sitio donde las aves migratorias pues inviernan o pasan por ahí cuando van de Europa a África o al revés. Entonces, ver Doñana, trabajar para Doñana a mí me motivó mucho. Entonces, claro, cuando estás en Doñana ves
que si hay un año malo, pues entonces la culpa es de la sequía, porque no ha llovido lo suficiente. Entonces es muy fácil decir, vale, pues no ha llovido lo suficiente y ya está. Pero cuando luego escarbas un poco y ves los problemas que hay y que muchas veces no se abordan, entonces también te preguntas hasta qué punto la sequía es simplemente una excusa para no gestionar bien esos espacios de alto valor, esos ecosistemas que tenemos, y hasta qué punto nos olvidamos de lo que hay por detrás de esto. Y luego me has preguntado por los impactos. Vamos, uno reciente que Alemania adoptó hace pocos años, la Estrategia Nacional del Agua. Entonces, allí en esa estrategia se incorporó un capítulo sobre escasez y sequía. Claro, en Alemania hace 10 años nadie hablaba de escasez y sequía. Y sufrieron 3 años de escasez, vamos, y de sequía, y de repente, pues ya cambió allí la perspectiva de esto. Y a lo mejor otro impacto muy destacado de hace ya tiempo, vamos, los que estamos aquí pues en España lo sabemos, fue la cancelación del trasvase del Ebro. Yo no he sido la persona que la haya cancelado, pero yo he participado entre muchos otros en el progreso de esto, porque yo creo que los trasvases no son la solución a la escasez del agua o la sequía. Los trasvases al final le roban el agua a unos para dárselo a otros. Y hace poco leí en el periódico, por ejemplo, que este año en Murcia había 300 millones de limones que no se han recogido porque el precio no era suficiente. Entonces, claro, esta agua iba a regar limones que no se han recogido y a cambio se habría dejado el delta del Ebro sin agua. Entonces, claro, esas son las injusticias que también veo en el reparto de agua, donde nos queda mucho trabajo por delante, donde tenemos que mejorar mucho la gestión del agua, de los bienes comunes que tenemos. Y claro, esto me motiva mucho a apoyar esto e impulsar ahí cambios. Claro, Guido, fíjate, ya hablabas de los impactos sobre la agricultura, sobre la producción. Pues, ¿ves? Nos saltamos perfectamente de un nivel a otro. José, cuéntanos, esa empresa familiar que gestionas y cómo ha sido el impacto que está teniendo la sequía para vosotros. Y bueno, también desde tu perspectiva como consultor, como experto en temas medioambientales, ¿cómo te ayuda ese marco de pensamiento a, digamos, a afrontar la situación de tu empresa? Pues sí, hablando un poco del cambio climático, parecía que siempre estaba fuera, ¿no?, de nuestra región. Y el año pasado la cosecha de cereal en Burgos, la ciudad donde está la empresa familiar, que como has comentado se dedica a hacer peles de los residuos de la cosecha, de la paja, de la fibra, de los cereales, de trigo y cebada, que es lo que hay aquí en Burgos, pues fue la cosecha más baja, peor de los últimos 40 años, de manera que no había materia prima. Y si no hay materia prima, pues tenemos que adaptar la producción, ¿no? Y ser creativos y pensar. Una cosa que a mí antes y después comentaré un poco más, que me motiva es que pues yo como que me siento también responsable, ¿no?, en mi área de influencia, en mi área local, en mi pequeña área, pues hacer algo, ¿no?, mi parte, ¿no?, aunque sé que no es igual suficiente, pero yo creo que hay que combinar las iniciativas a nivel global con las actuaciones a nivel local, en pequeñas parcelas, y que todo contribuye, ¿no? Y entonces, bueno, pues, pero sí, el sentirlo que ves que el negocio que creó mi padre hace 40 años, por primera vez tenemos que parar porque no hay materia prima debido a la sequía y que no hay cosecha, y que la cosecha ha sido al 50%, pues claro, nos ha hecho pensar en cómo adaptarnos, no tanto ya como mitigar, sino sí que está bien mitigar el cambio climático lo que podamos, pero ya es cuestión de adaptación. Y bueno, pues podemos ir a comentar algunas las cosas que hemos venido haciendo, que estamos haciendo. Pero me motiva la necesidad, pero también la creencia o la esperanza que no pierdo en que es posible hacer cosas juntos si colaboramos. Muchas gracias, José. Vamos a analizar un poco realmente en qué punto nos encontramos en la sequía, pero vamos a analizar una perspectiva pues más global y vamos bajando un poquito hacia lo concreto, pero antes vamos a escuchar un poco las voces de la calle. Hemos estado entrevistando a algunas personas aleatoriamente, las calles de Madrid y de otras ciudades de España, y también comentarios que nos llegan en redes sociales, y vamos a ver a las personas qué piensan, si es un tema que les preocupan, si lo ven como algo puntual o más permanente, y cuál es la conciencia que hay en torno a este tema. Así que vamos a dar paso a algunas de estas voces. Bueno, la sequía es un tema importante para la humanidad
Si no tenemos agua no podemos vivir y no tenemos las cuestiones básicas. Y bueno, según dicen los científicos, que son los que saben, es producido por el cambio climático, y el cambio climático está influido por la humanidad, por nuestros hábitos y nuestras formas de vivir, de la economía, de todo, ¿no? ¿Y qué solución tiene eso en España? ¿Qué podemos hacer? Bueno, concienciarnos todos bueno, pues poner nuestro granito de arena, la fuerza que tenemos los consumidores es consumir productos que utilicen buenas prácticas ecológicas, reciclar, en fin, todo lo que tenemos al alcance, que es mucho. Mira, la pregunta es sobre la sequía en España. No solo si lo ves como algo que es algo puntual o crees que es algo que nos va a afectar a largo plazo y sea un tema que te preocupe. No creo que sea un tema coyuntural, es una cosa absolutamente estructural y no solamente afecta a España, afecta a todo el planeta Tierra, o sea, no es una cosa específica. Aquí, por la situación geográfica que tenemos, a lo mejor afectará mucho más, ¿no? Pero no es una cosa puntual. O sea, que es un tema que te preocupa, sí. ¿Y qué crees que podemos o que deberíamos hacer al respecto? Primero, cambiar las formas de producir y de consumir, ¿no? O sea, sobre todo de producir, porque normalmente yo creo que lo que determina el consumo es la producción. Si no cambia la forma de producir... Bueno, que aquí en España, de hecho, no es un país con muchos recursos hídricos superficiales. Sí, no hay grandes ríos como de pronto sí lo sabemos en Sudamérica. Tenemos nuestra riqueza hídrica superficial es muy grande, pero en España tienen un problema, y es que muchas ciudades de aquí se abastecen de agua subterránea, ¿sí? El agua subterránea, entre comillas, podría ser un recurso ilimitado, renovable, pero tiene un problema, y es que si hay una sobreexplotación del recurso, no va a haber la recarga suficiente para que se mantengan los niveles que deben estar, ¿sí? O sea, si extraes más de lo que entra, al final de cuentas vas a acabar con el recurso. Y eso es lo que pasa en España. Ustedes tienen muchos acuíferos de donde extraen agua subterránea, pero bueno, el tema de la sequía, eso afecta en la recarga del acuífero. ¿Qué piensas que debería hacerse al respecto? Bueno, eso es un tema ya a nivel global, no solo en España. Entonces, a nivel local, ¿qué podrían hacer? Poner tarifas más altas en cuanto al consumo de agua, ¿sí? Regular cuánta cantidad se puede consumir, digamos, no sé, 20 metros cúbicos para una casa de 4 personas. Si estás por encima de esa cantidad, debes pagar una tasa mayor a la que pagas normalmente. Este tipo de limitantes creo que ayudarían, pero pues a nivel local. Ya a nivel mundial es algo que nos toca a todos, ¿no? O sea, nos toca a todos, y el problema también es la sobrepoblación, que el consumo de energía no se puede parar, ¿no? No podemos dejar de parar de consumir energía. Si tuvieras delante de ti aquí a las personas que hacen estos planes del Pacto Verde, de las políticas climáticas de Europa, ¿qué te gustaría decirles o qué te gustaría preguntarles? Me gustaría saber si hacen meditación, si practican la meditación. Eso me gustaría, porque si estas personas no son capaces de quedarse en silencio consigo mismas y escuchar su corazón, probablemente no entiendan cómo funciona este planeta. Entonces me daría miedo dejarlo en manos de personas que solamente se dejan llevar por su intelecto, cuando está demostrado que el intelecto es un área de la inteligencia, pero no es la única, y hay que empezar a pensar desde otros lugares. Y también me gustaría animarles a que de una vez y por todas dejen de pensar como europeos y piensen como planetarios, que yo creo que es por ahí la cosa. ¿Qué significa dejar de pensar como europeos y empezar a pensar como planetarios? Empezar a colaborar más entre todos los que habitamos este planeta y los que tienen el poder en este planeta, porque Europa, como he dicho, no respira sola, o sea, respira el mismo aire que hay en todos los otros lados.
Bueno, muy interesante, me encantó escuchar de las personas sus puntos de vista y cómo se enriquece la conversación con los puntos de vista de cada persona. No hubo una sola persona que encontrara que no le preocupara el tema y que no le hubiera dado a las neuronas sobre el tema pensando en sus implicaciones, incluso lo que podemos hacer. Entonces, nada, creo que estas aportaciones nos dejan en muy buen punto, Andrea, para pensar, como decía antes, en qué punto nos encontramos. Tú con esta perspectiva privilegiada que tienes de cómo se desarrolla este fenómeno a nivel global, de esta sequía persistente, de cómo está modificando el paisaje. Ya nos hablabas antes de las implicaciones. No sé, ¿qué nos puedes contar en qué punto estamos y qué podemos esperar en los próximos años? Y si quieres comentar también algo desde las Naciones Unidas que se maneja en términos de previsiones y de escenarios de futuro, pues nos da una perspectiva súper buena para empezar. Bueno, David, primero me encantó escuchar las reflexiones de las personas y cuánto conocimiento. Yo creo que hay mucho conocimiento que tenemos, no importa la edad, no importa nuestra formación profesional. Eh, Hablábamos, si vas a un agricultor, lo está viviendo en primera persona, tiene infinito conocimiento. Si vas a una ama de casa que no le llega el agua y le están racionando el agua y no le llega en su tubo, pues está viviendo la experiencia en primera persona. Así que creo que hay muchas apreciaciones muy interesantes de lo que escuchamos del público. Y creo que hicieron muchos elementos con lo que estamos viendo en ese contexto global. O sea, finalmente la sequía es uno de esos desastres que está siendo muy costoso, que está teniendo, que incluso lo que mencionaba, tenemos impactos no solo en distintos sectores de la economía. Guido lo decía, en Alemania hace algunos años no lo pensaban y yo estoy aquí sentada a la par del Rin y hace 2 años es que los barcos no podían transitar por el Rin, o sea, efectos en el comercio internacional, efectos en la producción de electricidad, efectos claramente en la agricultura, efectos en el turismo, si no tenemos agua disponible para que los turistas tengan una buena experiencia. Si sigues, vas a ver que es un efecto que tiene impactos en todos los sectores de la economía. Curiosamente, lo que hemos visto a nivel global es que todavía, solo cuando estamos enfrentando el fenómeno, los tomadores de decisiones muchas veces reaccionan. Y creo que alguien, uno de los que comentaba, decía, esto no es un tema coyuntural, es un tema estructural y hay que reconocerlo como un tema estructural. Con lo cual, la visión de movernos de un paradigma reactivo, ¿qué hacemos cuando estamos en la emergencia de la sequía?, a un paradigma proactivo? Necesito entender que tengo que empezar a convivir con esta sequía y a prepararme mejor, a adaptarnos mejor. Esto es lo fundamental, porque hoy lo que estamos viendo es que es eso, la sequía en el 2022-2023 afectó a casi una cuarta parte de la humanidad y de estos un 85% de los afectados están en países de renta media y renta baja, con lo cual es este elemento de cómo adopto medidas para aprender a convivir con esta sequía, tiene que ser también con muchas alternativas, no solo con macroinversiones. Muchas veces pasa más por ese manejo del suelo y aquí es a donde quiero el otro elemento, la relevancia que tiene. Todos asocian la sequía al agua y no asocian la sequía a lo importante que es manejar bien la tierra, el recurso suelo, la tierra. Y aquí es a donde, por eso, la convención que maneja el tema de la tierra es crítica y es ese único convenio internacional que ve estos dos puntos de entrada, ¿no? Este manejo de la tierra, del suelo, las cuencas, tengo que ver todas estas interconexiones, esos ecosistemas. Cuando tengo tierras sanas, hay mejor infiltración. Cuando hago un buen manejo de esos suelos, cuando ordeno el territorio, creo que hay muchos de estos aspectos. Estoy haciendo un manejo proactivo, adaptándome a esos futuros eventos, pero va más allá, es también lo que hago en mi finca y cuáles son medidas concretas que hago en ese territorio, en esa finca.
cuando soy un manejador del recurso hídrico, puedo adoptar muchas medidas en cobrar más por el recurso hídrico, muchas medidas de eficiencia, pero lo que voy y el mensaje es, cada vez tenemos más eventos y debido al cambio climático vamos a tener más eventos con más intensidad, con más frecuencia. Lo dice la ciencia. Sé que algunos cuestionan hoy la ciencia, pero la ciencia está ahí y es clara. Y esto nos obliga entonces a que los países tengan que empezar a ver y a moverse del paradigma reactivo al paradigma proactivo. ¿Estamos todavía ahí? No. Necesitamos más claridad de los tomadores de decisión, de que los jefes de Estado, de que los ministros digan que esto es un tema estructural y una prioridad que impacta el desarrollo, que impacta la economía, para que lo pongamos y empecemos a movilizar más inversiones para generar resiliencia. Muchas gracias. Guido, en España, ¿qué nos espera dentro de este panorama global que nos presenta Andrea? En España y en la península ibérica concretamente, ¿qué escenarios de futuro se manejan? Y luego decía también que se cuestiona, que voces que cuestionan la evidencia científica. ¿Hay debate a este respecto? No sé si nos puedes comentar algo sobre por qué realmente la sequía es una de las consecuencias del cambio climático y si es una cuestión que ya solo se puede adaptarse a ella o que estamos a tiempo de intentar revertirlo. Tengo varias preguntas, pero bueno, en el contexto de España, ¿qué nos espera? Eso son muchas preguntas a la vez, ¿eh? A ver, la primera pregunta sobre la evidencia científica. Yo creo que hay una evidencia científica muy clara. Siempre hay algunos científicos que yo diría por protagonismo, por pagos o por lo que sea, pues dicen lo contrario. Pero vamos, que tampoco hay una cosa donde todo el mundo está de acuerdo, pero hay una amplia mayoría, un amplio acuerdo entre científicos de que el cambio climático existe, de que la humanidad somos responsables de ello por las emisiones de gases de efecto invernadero que nosotros producimos y que esto causa cambios en el clima. Entonces, de los cambios del clima, Andrea ya ha mencionado algunos. Por ejemplo, unas perspectivas para España es que va a llover menos, va a hacer más calor, entonces también con más calor va a haber más evapotranspiración del agua, es decir, que el agua se evapora mucho antes de los árboles y de la tierra. Y luego con eso, unos aspectos también importantes es la sequía, pero, vamos, es la irregularidad. Entonces lo hemos visto en los últimos años, las grandes inundaciones que ha habido en Italia, las inundaciones que ha habido hasta en Dubái, vamos, que eso no es España, pero eso nos indica que algo está funcionando de manera diferente a cómo funcionaba antes. Entonces, también se conoce el fenómeno del Niño y la Niña. Entonces, siempre ha habido variaciones en el clima, pero el clima, sobre todo en Europa, ha sido muy estable. Siempre ha habido alguna sequía, cada 10, 15 años pues había alguna sequía más o menos fuerte, pero eso va a ser mucho más irregular. Y también la intensidad y la duración van a cambiar mucho. Entonces, eso es lo que preocupa mucho, porque claro, las previsiones para ello además son inciertas. Entonces, me pregunta si es importante mitigar el cambio climático. Por supuesto, porque hablábamos mucho con el Acuerdo de París que deberíamos quedarnos por debajo de 1,5 grados de aumento de temperatura sobre lo que había antes de empezar la época industrial. Y parece que lo estamos pasando o ya lo hemos pasado. Yo no soy experto para decirlo, pero estamos ahí en el límite. Entonces, lo que decía todo el mundo es que, claro, cuando supera esta barrera, pues entonces el cambio va a ser muchísimo más inestable. Entonces, tenemos que mitigar el cambio climático, tenemos que seguir reduciendo la emisión de gases, pero aparte de eso, ya hay tantos cambios en el clima que nos tenemos que adaptar a ello. No nos queda otra. Y ya lo hemos visto con las modificaciones que ha habido. ¿Y en España cómo se prevé que pueda modificarse el paisaje y cambiar el clima en términos del agua que recibamos en los próximos, no sé, a perspectiva de 1 o 2 décadas? ¿Qué escenarios se manejan para el país? Vamos, el sur de España va a ser mucho más desértico de lo que ha sido hasta ahora. Es decir, Almería ya lo conocemos, entonces va a haber mucho más Almerías en España. Y no me estoy refiriendo a los
a los invernaderos que están allí produciendo tomates para que Andrea lo pueda comer en Alemania, sino realmente al paisaje que hay alrededor de muy poca vegetación. También son ecosistemas importantes, que de las plantas que viven ahí algunas son únicas, pero eso se va a extender mucho más allá. Espacios como Doñana, la previsión es que si no tuviéramos el cambio climático tan drástico como tenemos ahora y la sobreexplotación del agua, Doñana poco a poco se convertiría en una llanura, se rellenaría con los sedimentos del Guadiamar y del Guadalquivir y se transformaría en un tipo de estepa. Entonces, eso ya se sabe que esas transformaciones siempre tienen lugar. Es decir, nada se queda estanco en la Tierra, pero la velocidad de cambio va a ser mucho más acelerada. Y eso es realmente lo que preocupa, y sobre todo las incertidumbres sobre si, vamos, yo acabo de estar en Portugal, entonces allí han visto embalses que han construido y que nunca se han llenado, porque ya no llueve como llovía antes cuando habían hecho los cálculos de cómo debería ser este embalse. Gracias. José, en tu empresa realmente participa en un tejido industrial local, ¿no? En un conjunto de empresas. ¿Y cómo afecta esto, digamos, a la producción a nivel local? Tú nos hablas del ejemplo de tu empresa, nos has mencionado algunos ejemplos, pero ¿cómo afecta esto, digamos, a la economía local por la experiencia que tienes? La sequía, el primer impacto es en el sector primario, ¿no? Agricultura y ganadería, básicamente. Y claro, de ahí se deriva toda la industria en el polígono en el que está la empresa y en el que yo estoy también en la junta directiva, es el polígono de Villalonquejar, que es el polígono más grande de Castilla y León. Hay 600 empresas y hay mucha variedad. Y hay muchas de agroalimentación. Si fallan las de agroalimentación, como decía antes Andrea, luego ya la logística, está todo relacionado. Hay que tener una visión sistémica y se está haciendo cada vez más consciente de ello. Afortunadamente en Burgos tenemos agua porque los pantanos que abastecen hay como un aseguramiento, pero precisamente igual es el momento de ser proactivos, no esperar a ser reactivos cuando no hay, cuando puedes pensar más limpio. Y tenemos este proyecto de economía circular en las que las empresas cada vez van concienciándose más y colaborando. Y lo que puede ser el residuo de una empresa puede ser materia prima para otra y se comparten energía. Lo mismo, yo tengo tejado pero no tengo consumo y al ladito yo tengo consumo pero no tengo tejado, podemos compartir con unos paneles solares la energía. Hay muchísimas iniciativas y luego desde la depuradora también estamos en contacto con la depuradora de agua que está en la misma región del polígono. De momento el agua regenerada no se está utilizando porque precisamente no tenemos ese problema, pero yo creo que es un área importante en el área industrial, el agua que sale de la depuradora, poder regenerarla y poderle darle doble uso. Yo creo que dentro de un tiempo pensaremos que el agua que se utilice solo una vez es un desperdicio, hay que utilizarle 2 o 3 veces, ¿no? Es aprovechar ese agua. Y lo que más me afecta, como decía también ligando a lo que decía Andrea, es la importancia que entre los agricultores y los que vivimos de este primer sector, es la importancia de cuidar la tierra. Se ha abusado mucho de los abonos sintéticos y el agua no solo es que haya menos agua. En Burgos el año pasado, con la gran sequía, el agua total fue prácticamente igual que la media de otros años, pero es muy irregular, cayó en muy poquitos días y provocó inundaciones, más erosión, más desertización, un ciclo vicioso que se pone. Entonces, todos estos conceptos de cuidar la tierra con la agricultura, con permacultura o con ganadería regenerativa, es un área que yo creo que se está calando y que va a ser una base importante para que cuando llueva, que llueve más irregularmente, se absorba, se quede el agua allí, no se vaya corriendo. Un buen suelo orgánico absorbe 5 veces más el agua que un suelo no cuidado. Entonces, por ahí yo creo que está todo como una colaboración que está habiendo y algo, yo tengo esperanza de que se están moviendo cosas y aprovechemos las épocas para las industrias que todavía no les ha tocado para que no tengan que hacer de una forma reactiva, sino con más tranquilidad y de una forma proactiva o preventiva. ¿Sí? Anticiparse a las cosas, impulsar esos cambios, ¿no? Hablas de usar los recursos, de economía regenerativa, iniciativas colaborativas. Cuando se ve el panorama y lo ves así sobre la mesa, dices, uff, madre mía, ¿qué hacemos con este panorama? Qué complicado. Entonces vamos a siempre explorar que, bueno, cada problema tiene una solución y cuando no la tiene hay que inventársela. Entonces, hablemos, Andrea, por ejemplo, desde la Convención de la ONU contra la Desertificación, desde estas alianzas internacionales,
¿qué se está haciendo y qué se puede hacer? Y te preguntaría también si nos puedes hablar no solo de eso, sino también de la Alianza Internacional para la Resiliencia y la Sequía, esa alianza de naciones contra la desertificación, que es otra iniciativa de las que nos gustaría mucho que nos cuentes un poco qué perspectivas abre. Gracias, David. Y lo que decías, yo creo que hay un proceso clave de concienciar a estos tomadores de decisión. Son problemas tan complejos, ¿no? Y necesitas que se aborden con esa visión sistémica. No lo ve un solo ministerio, lo ven muchos distintos ministerios para movernos a ese paradigma más reactivo y estar mejor preparados. Y entonces aquí es clave que los jefes de Estado, que los presidentes estén al tanto, que entiendan, que vean las interrelaciones con la importancia de cuidar el suelo, la tierra, este manejo eficiente del recurso hídrico, tenerlo como parte de un paquete de temas que tienen que ser centrales en ese modelo de desarrollo. Yo creo que ya no es que si quiero que sea un modelo sostenible o no, es que necesitamos que sea sostenible porque sabemos que tenemos unos límites planetarios, que tenemos unas limitaciones en esa disponibilidad de recursos. Tenemos cada vez una población que crece y creo que hay soluciones tecnológicas muy interesantes, pero necesitamos también entender la importancia de lo que es la naturaleza y esos ecosistemas sanos y esos suelos sanos para garantizar que funcionen de la manera más adecuada. Y aquí es a donde Hidra ha jugado un papel muy importante. Mencionábamos, desafortunadamente a esta convención no muchas veces vienen jefes de Estado, pocos hablan de estos temas. Y esto fue un proceso donde vimos un liderazgo muy positivo del gobierno de España, del presidente Sánchez, con el presidente Macky Sall en Senegal, que dijeron, necesitamos que otros jefes de Estado pongan esto como una prioridad, lanzan la alianza y tenemos ahora varios estados, más de 40 estados, organizaciones, también más de 30 organizaciones diferentes que están entonces trabajando conjuntamente, diciendo la sequía y los temas de resiliencia ante la sequía tienen que ser una prioridad. Cuando un tomador de decisión lo adopta como una prioridad, tú puedes empezar a ver cambios, ¿no? En los procesos de adopción de las políticas públicas, de los marcos legales, de las inversiones, dónde se mueven los recursos públicos. Entonces, y dónde se mueven los recursos privados. Entonces es una señal importantísima y lo que está haciendo Hidra, esta alianza, que es por sus siglas en inglés, es llamando la atención, generando herramientas técnicas, facilitando el intercambio de conocimiento. Y cierro con un ejemplo muy puntual. Uruguay, con el fenómeno del Niño, vivió una sequía que realmente puso al país de rodillas. Y esto todo en el cono sur también, pero bueno, el caso de Uruguay está siendo muy interesante porque ellos, dice el presidente, también reacciona y dice, es que no sé cuál es el protocolo que tengo que hacer una vez que estoy en esta situación tan compleja. Y ahí un poco empieza a pedir ayuda, a buscar opciones, la alianza entra y Uruguay dice, yo quiero unirme a la alianza porque quiero entender mejor cómo lo está manejando España, qué están haciendo otros países para tener esta respuesta a nivel de política pública más clara. Y la alianza está trabajando con ellos. Recientemente el presidente Lula también anunció, ¿no?, que se unen el nordeste igual brasileño, Brasil en el Amazonas, viviendo una sequía que no habían visto nunca. Entonces, ese elemento, no hay un país que sea inmune a la sequía. Esa es una frase y necesitamos que los presidentes y los ministros y los empresarios, los alcaldes, lo tomen como una prioridad y lo pongan en sus planes de gobierno, en sus planes de acción, porque es la única manera en que veamos este multinivel, ¿no? En ese contexto global, en este contexto nacional, en este contexto local, todos trabajando por movernos hacia este enfoque proactivo y generar resiliencia, que creo que es ahorita un elemento fundamental.
Fíjate, estuve recientemente en Polonia y la parte central del país, una parte muy importante de todo el país, estaban teniendo sequía. Digo, sequía en Polonia, digo, lo que hay que ver y lo que hay que oír. Entonces, ¿son suficientes? ¿Crees que son suficientes los esfuerzos que se están haciendo? Y no solo eso, es la convención como un espacio de coordinación entre estados. ¿Se puede pensar en algún mecanismo, digamos, que acelere ese cambio en una dirección positiva, que articule los esfuerzos a nivel global? Porque al final depende de la voluntad de muchos pequeños países. Es como el país, el Estado-nación, el gobierno de un país están ante digamos, hasta un reto global de esta magnitud. Es como que, ¿cuál sería el siguiente paso para abordar este reto, digamos, global con los esfuerzos y con la magnitud que requeriría? Claro, y David, creo que diste en el clavo, ¿no? Sí, aprendiendo del otro proceso de cambio climático, el Acuerdo de París fue un punto de inflexión muy importante. Y podemos discutir, no nos estamos moviendo no, con el ritmo que necesitamos en los cambios, pero de lo que había antes del 2015 a lo que estamos viendo ahora, a las discusiones, a cómo está en la agenda global y en la agenda política, fue un antes y un después muy relevante. Y en el marco de esta convención, efectivamente, estamos y esperamos, vamos a tener la próxima COP en Arabia Saudita. Y se está discutiendo y esperamos que se adopte una decisión que vaya a ser eso, un punto de cambio para apoyar a los países en decir, bueno, necesitamos tener esta visión conjunta de cómo movernos hacia este manejo proactivo, cuáles son elementos claves que cada país tiene que poner a disposición en temas de información, de sistemas de alerta temprana, de cómo pasar la información a los distintos usuarios con los distintos sectores, de cómo dar señales coherentes, ¿no? Para cuidar los ecosistemas, apoyar a que el sector agropecuario, el sector de aguas vaya adoptando medidas. Y esto creo que va a ser una importante oportunidad, lo que estamos viendo, porque se requiere, necesitamos esta adopción de este nuevo marco claro, global, donde logremos priorizar, logremos entonces estar preguntándole a los distintos países y actores, estamos avanzando, ya tienen protocolos, ya tienen planes, ya están movilizando recursos en este sentido. Y creo que eso es lo que nos va a permitir la adopción de esta decisión, de este marco global. Y ahí aprovecho y digo, es una invitación a que todos podamos participar, porque el nivel de ambición muchas veces depende de cuánto los empresarios, los ciudadanos, el poder de los consumidores, de los ciudadanos, cuánto le exigen a sus países, a sus delegados, vayan y negocien algo ambicioso y la posibilidad está ahí en la COP que se va a celebrar en Arabia Saudita en diciembre. El nivel de conciencia, claro, no es el mismo en todas partes, dependerá también de cuántos estén viendo ya esos cambios. ¿Cómo ves de preparada a España y de concienciada? O sea, al final depende también de cómo perciba uno la situación, cuán directamente sea su experiencia de estos cambios. Y nosotros ya lo estamos viendo, ¿no? En España, que está cambiando el paisaje, que los tonos se están volviendo más secos, más amarillos, más rojizos, que en varias comunidades, en Andalucía, en Cataluña, está habiendo restricciones de agua que está afectando al consumo y a la industria y al turismo. ¿Cómo nos ves, Guido, de concienciados y de preparados ante lo que está por venir? ¿Qué se está haciendo bien y qué no se está haciendo todavía? ¿Qué deberíamos estar haciendo? Vale. De las cosas que están bien, por ejemplo, es que España está muy preparado porque ya tiene planes de gestión de sequía, que por ejemplo estos en Alemania no los hay todavía, ya han empezado con ello, a elaborar algunos también, pero luego nos queda mucho por hacer. Hay un dicho muy clásico en la gestión forestal, es que hay que gestionar los incendios forestales en invierno. Y lo mismo aplica a la sequía. Es decir, la sequía ya no la gestionas cuando estás en medio. Es decir, que cuando la sequía ahora en Barcelona han salido muchas voces, salen las soluciones mágicas que tiene todo el mundo, que son súper costosas y que a lo mejor te resuelven un problema. Pero claro, primero hay que construir, por ejemplo, la desaladora que no va a estar en marcha hasta dentro de 2 años. Entonces,
hay que gestionarlo mucho antes. Y viendo cómo va España, aquí la receta clara es que tenemos que reducir el consumo de agua. Si va a llover menos, si va a haber más evapotranspiración y si las sequías son más irregulares, hay que empezar a reducir el consumo. Pero claro, eso es un mensaje también poco atractivo, porque alguien tiene que dejar de consumir esta agua. Entonces, nos tenemos que plantear cuestiones y a mí me han gustado mucho algunas de las voces que hemos escuchado antes. Por ejemplo, el de la sobreexplotación de los acuíferos. Si no gestionamos bien los acuíferos cuando haya agua, ¿cómo nos van a sacar de la sequía cuando realmente hay una sequía y cuando no tenemos agua en los embalses y en los ríos? Y lo único que debería quedar está en los acuíferos. Claro, si está contaminado por nitratos, por ejemplo, o si está sobreexplotado, ya no nos vale. Por ejemplo, otra voz decía que había que subir los precios del agua. Muy, muy realista. En muchos sitios ya se hace. Zaragoza, por ejemplo, es un sitio magnífico de esto. En Zaragoza, Zaragoza ha inventado muchas cosas de ahorro de agua urbana, de experimentar con precios, a ver cómo reacciona la gente a ello. Entonces, Zaragoza es en Europa la ciudad del uso eficiente del agua. Es una maravilla. Hemos aplicado mucho, pero claro, queda por extenderlo. Y sobre todo lo que nos falta es pensar muy bien para qué queremos usar esta agua. El agua va a ser un recurso cada vez más escaso. Entonces, queremos gastarlo, por ejemplo, en poner un olivar súper intensivo en toda España o en media España, solamente porque por una temporada el precio del aceite de oliva es más alto. Hay muchos fondos de inversión que ahora compran tierra y ponen el olivar, o por ejemplo el almendro o el pistacho en el regadío. Claro, lleva beneficios, pero ¿qué beneficios son estos luego cuando hablamos de puestos de trabajo, del valor añadido, de equidad? Por ejemplo, es lo mismo dar agua a una ciudad o la preferencia de uso de agua a una ciudad que pierde en sus redes urbanas un 80% del agua que a otra que ha ahorrado, que ha invertido en que no se pierda el agua por las redes. Yo creo que ahí hay muchas diferencias. Y unas cosas que todavía no se hace suficientemente es, por ejemplo, controlar el uso ilegal del agua. A mí me saca de quicio cuando veo las bandejas de fresón en el supermercado y sé que hay un porcentaje importante que se riega de forma completamente ilegal. Y esto hay que zanjarlo. Y ahí, en cuanto a marca España, nos queda mucho mejorar esta imagen dentro de España y fuera de España. Pero dices de reducir el consumo de agua. Hombre, ser más eficientes, no desperdiciar agua, eso está claro, nadie puede discutir contra eso. Pero, ¿no podría ser más la solución generar, aparte de todo lo que se puede hacer de cuidado del medio ambiente y de intentar mitigar, con desaladoras o con otros mecanismos para generar más aguas? Eso por una parte. Y por otra parte, lo de subir el precio del agua, eso afectaría un montón. Afectaría a todos, pero especialmente a quienes menos recursos tengan, con lo cual podría ser una medida muy antisocial. Hago de abogado del diablo para ver la otra cara de las consecuencias no deseadas que tiene cada medida. ¿Cómo lo ves de las dos cosas, de las desaladoras y del subir el precio del agua? Vamos a empezar con las desaladoras. Hombre, las desaladoras están muy bien. Las desaladoras llevan funcionando desde hace décadas en los hoteles en las Canarias. Pues entonces allí sabían los empresarios si querían agua tenían que desalar. Entonces allí se puede pagar. Pero claro, ¿quién está dispuesto a pagar el coste que tiene el agua desalada, que está por encima de €1 por metro cúbico? Entonces, en las ciudades más o menos pagamos esto ya por el servicio completo de agua que consumimos y de agua que luego las aguas para que luego se depuren también. Pero hay muchos consumidores y sobre todo en la agricultura que no pueden ni quieren pagar esto. Entonces, vamos a pagar con nuestros impuestos desaladoras para luego seguir subvencionando durante décadas una agricultura que pone en riesgo el olivo, como decía antes, que pone en riesgo el almendro, o que es el maíz, por ejemplo, hay alfalfa que se produce en los monegros y se exporta a China a dar ahí de alimento a las vacas. Esto no tiene sentido como país. Es decir, si un recurso es tan escaso que nos cuesta más producirlo de lo que sacamos como valor añadido, que no merece la pena hacerlo. Y esto a nivel político es un mensaje muy difícil y muchos gobiernos no entran por ahí, pero debería abordarse mucho más. Y luego la otra pregunta que me hacías... de subir el precio del agua. Que esta se me ha olvidado. Lo de subir el precio del agua, que tendría un impacto muy antisocial. Sí, Afectaría más a quien menos tiene. Sí, efectivamente, el precio del agua urbana, hay que cobrar lo que cuesta producir el agua, porque si no, ¿cómo va a funcionar también la empresa municipal que gestiona el agua? Es que tiene que
tratar el agua tiene que tratar los vertidos. Entonces, eso tiene costes. Bajarlo por debajo de lo que es el coste real no tiene sentido. Lo que pasa es que lo podemos repartir y también puede haber un precio social para todos aquellos que no sean capaces de abordarlo. Pero no tenemos que bajar el precio del agua a que sea ridículo y que no cubra los costes de producirlo a todo el mundo. Eso no tiene sentido tampoco. Y en el caso de España, ¿hay previsiones de qué industrias o qué sectores puedan estar más afectados? Si el sector industrial, el sector primario, si la marisquería, el cultivo de ciertos... O sea, esto tiene implicaciones económicas, el tema del agua. ¿Qué previsiones hay de qué sectores pueden verse más afectados? Ahora mismo hay sectores que están afectados. Por ejemplo, me ha encantado que hayas mencionado la marisquería y la pesquería. Normalmente no se cuenta con ello porque, claro, eso ya es perder agua al mar. Pues claro, si no llega agua al mar por los ríos, entonces no vamos a tener pesquerías, no vamos a tener marisquería. Entonces, con todo el aumento de consumo de agua que ha habido dentro de la península, cada vez llega menos agua a los estuarios y a los deltas. Entonces, es importante que siga llegando y no nos creemos que simplemente por consumirlo en la tierra, en el recortable de lo que es España o la península, pues lo estemos gestionando bien. Los que más van a sufrir con esto son los agricultores de regadío, porque ahí hay muchos, no todos, pero hay muchos cultivos que no son rentables si realmente se les imputa el coste del agua. Y realmente muchos de los agricultores también tienen que pensar si merece la pena y si se puede seguir cultivando esos cultivos o si tienen que cambiar el cultivo. Y de los trasvases decías antes, solo por si puedes desarrollar un poquito ese punto, que no lo veías claro. El según diría que si una región necesita recursos en un momento puntual, hoy por ti, mañana por mí, podría ser, ¿no? ¿Cómo lo ves tú eso? Porque dices que los trasvases no son la solución. Y hay algunos casos en los que sí puede serlo. Hombre, normalmente los trasvases van de un lado y acaban en el otro. Eso es porque aprovechan también que baja el nivel y entonces van fluyendo allí. Em, los trasvases son obras muy costosas, con sus impactos ambientales que tienen además. Y luego, ¿quién determina a quién le sobra agua? Es decir, que vamos, yo creo que a mí, cuando aquí, yo estoy en Madrid, tenemos agua en abundancia, pero yo creo que aquí no sobra agua. Entonces, yo me lanzo mucho a debates con amigos y con gente que conozco en Murcia que siempre suponen que a todos los demás les sobre y a ellos les falta. También deberían empezar a pensar para qué realmente quieren utilizar el agua. Y los otros también tienen derecho a usar el agua que tienen. La solidaridad es importante y también, vamos, dentro de España hay muchos trasvases y hay otras formas de abastecimiento. Lo importante es tener claro para qué lo queremos. Para el abastecimiento humano, para beber el agua, por supuesto. Para el abastecimiento urbano, pues también. Pero luego ya para aprovechamientos económicos, eso ya lo pongo mucho en duda. Allí realmente debería haber un buen análisis por detrás y muchas veces no los hay. De hecho, en el trasvase del Ebro hubo muchos estudios, también por parte de la Comisión Europea, que vieron que la contabilidad que España prestó en su momento no cuadraba, que esto era una pérdida tremenda de dinero público, simplemente para favorecer a unos a costa de otros. Y esto no vale. Desde el punto de vista de las empresas, bajando lo que dice Guido a un siguiente más de bajar el terreno, José, ¿qué se puede hacer de que tenga pues esa no preocupación? En algunos casos está gestionando ya esos impactos y otras que pueden pensar, ¿qué haríamos en un escenario en que tengamos que reducir el uso de agua? ¿Qué podemos hacer ahora individualmente y colectivamente? ¿Qué soluciones están en nuestra mano? ¿Piensas? Partiendo de tu propia experiencia, y nos puedes contar ejemplos personales para anticiparse a estas situaciones que puedan originarse. Sí, ahora cuando contaba Guido, yo recuerdo que mi padre, que fue mi padre que creó la empresa, él empezó deshidratando alfalfa en Burgos, que es una tierra fundamentalmente de secano. Se dio cuenta, porque hubo una crisis en los años 70 de energía además, que no podía mantener eso porque no era regadío, y la alfalfa de secano das 1 o 2 cortes y en regadío das muchos más. Entonces él hizo esa reconversión ya del negocio en su día, pasándolo también a veces mal en esa transición, a utilizar la energía del sol para coger ese residuo que es la paja para el forraje, ¿no? Porque es lo que hay en la zona. Entonces yo creo que hay un tema ahí de ir pensando a largo plazo de adaptación de los cultivos a la realidad. Si hay sequía, pues no podemos todo, hay que dar productos más adecuados.
Y luego también para mí, lo que he hecho yo en mi caso es inmediatamente, mi padre también decía hay que prever que cuando vives del cambio climático tener guardar económicamente para poder aguantar épocas más difíciles. Eso los agricultores lo tienen. Saben que ha habido años, ahora son mucho más frecuentes, en los que hay que tener una estrategia de aprovechar los años buenos para económicamente y de todo, pues tener esa previsión de que puede haber sequía otro año más, ¿no? O otros años más. Entonces yo creo que esa es una parte muy importante y que las empresas deberían tener una estrategia, ¿no? Esos escenarios de largo plazo para pensar qué pasaría si viene otra sequía, cómo me puedo adaptar. Y en nuestro caso ha sido muy importante hablar con nuestros proveedores, en estos casos con mucha transparencia, y con nuestros clientes. Y decir, oye, ¿cómo podemos ir juntos? Y con la administración, porque la administración, o sea, con nuestros proveedores y clientes adaptamos los suministros y las ventas para el mínimo para asegurar el mantenimiento, nuestro propio mantenimiento y el mantenimiento de los proveedores y de los clientes. Y luego la administración nos apoyó con un ERTE, de manera que yo puedo trabajar con 2 o 3 días a la semana, que estamos así, hablando con los trabajadores también, por supuesto, pues conseguimos esperar a la próxima cosecha, mientras estamos mirando alternativas de otras alternativas de negocio para estos periodos que pudiesen repetirse, ¿no? Lo que es importante es esa visión, pero el problema también, también tiene que ver con lo que decía Guido. En la realidad es que al ser el agua en bien escaso hay una cierta jerarquía o prioridades de uso. Primero será el consumo humano, porque yo puedo parar en la industria y bueno, pues me puedo mantener, paro la fábrica, nos vamos en el ERTE al paro o lo que sea y aguantamos esto. Pero ¿qué hace el ganadero si no tiene forraje? ¿Qué hace con el ganado? ¿Lo tienen que sacrificar o tienen que...? Es mucho más el problema. No, a mí no me toca tanto, pero al consumidor final de los piensos y del forraje. Entonces hay que tener una visión global y muy solidaria y ver cadenas alimenticias, replanteárselas todas, el precio de la leche, el precio de los piensos, el precio de los forrajes, el precio del agricultor para mantener con los abonos y demás las cosechas. Eso hay que replanteárselo, creo, en estas situaciones. Y de nuevo viene a ser una solución sistémica de todos. No es que ganen a veces la especulación, sino que gane la solidaridad y el sentido común en este periodo cuando haya periodos de escasez, que los va a haber y los va a seguir habiendo. José, ¿os estáis planteando diversificaros o dedicaros a, no sé si a otra cosa distinta o a otras cosas en conjunto, no solo a una? Esa sería la primera pregunta. Y la otra, hablas de la solidaridad. ¿Puedes poner ejemplos de cómo se lleva esa solidaridad empresarial a la práctica? Quizás basándote en tu propia experiencia con el polígono circular como proyecto. Sí. Empecemos, sí, por ejemplo, con la solidaridad. Nosotros, la verdad es que tenemos clientes grandes y nos han apoyado, saben la situación que hay, entienden y hemos adaptado los costes para que están dispuestos a pagar un poco más porque podían igual utilizar otras mercancías alternativas, ¿no? para sustituir a nuestro producto y bueno, y son clientes de toda la vida y hay confianza para que las cosas son como son y para mantenerse y generar ese gana-gana que otros años era distinto, ¿no? También un periodo, como tenemos menos actividad, menos producción, pues con el gerente pues estamos haciendo muchísimas visitas a nuevas partes de ideas que tenemos. Nuestra idea, por ejemplo, una diversificación interesante sería hacer peles, pero de abono orgánico, de manera que estaremos contribuyendo con los residuos de las granjas, que también utilizan nuestros peles como cama de las granjas, que tiene un contenido en nitrato. Hay varias experiencias muy exitosas, poder hacer un abono, o con los residuos de digestatos de las depuradoras o de las instalaciones de biocombustible, hacer abonos orgánicos que los agricultores utilizarían para mejorar la calidad de los suelos, absorber mejor, retener mejor el agua y asegurarnos más cosecha. Yo creo que ese pensamiento circular colaborativo nos está dando esas alternativas de modelos de negocio y otros modelos de suministro y también ofrecer a los clientes productos alternativos que puedan sustituir en épocas de escasez al aporte de fibra en los piensos, con otros componentes que no sean de paja. Y luego, pues sí, también ir adaptando los cultivos, ¿no? Ir adaptando un poco los cultivos o variedades que sean más resistentes a la sequía, que las hay. Y ahí entraríamos en otro debate de los de edición genética o transgénicos, que es mejor no entrar, pero bueno, que también tiene su curiosidad, porque a veces importamos mucho cereal que no tiene las restricciones que tiene lo europeo, ¿no? En cuanto a
a semillas resistentes a la sequía y demás. Pero bueno, eso es otro debate también. Puede ser interesante. Escuchándoos a los tres, lo que me quedo es como volviendo a los comentarios de dos personas al inicio de la conversación, dos personas en la calle que dijeron que repensar la forma de producir, que ahí estaba en parte el origen de muchos problemas y quizás también de soluciones. Todo lo que estáis señalando es empezar en la dirección de que quizás no se trata de hacer lo mismo como hasta ahora, solo que a veces con menos agua y a ver quién la usa y a ver cómo podemos ser un poco más eficientes, sino que haya que dar una vuelta entera al modelo de negocio, a cómo se concibe, cómo es el valor que aporta, cómo se relaciona, como decías, José, con los proveedores, con los clientes, con otros negocios, con el valor que aporta. No sé si quieres compartir alguna reflexión en esa, de cuál es la tarea o de cómo para repensar y darle la vuelta a una economía que funcione, que genere empleo, que genere beneficio, pero que esté también al servicio del planeta y sea capaz de adaptarse a lo que viene. Sí, yo creo que cuando hace ese tipo de preguntas, yo creo que la solución la tenemos en la naturaleza, ¿no? Si vemos cómo la naturaleza ha sobrevivido más de 3.000 millones de años y cómo se ha desarrollado o evolucionado, no ha sido, siempre lo comentamos, por el combate o el aislamiento, la competitividad, ha sido por la cooperación y colaboración entre especies, ¿no? Que han creado ese ecosistema y cómo se ha ido adaptando. Fíjate la adaptación que ha habido en las épocas glaciales que hemos tenido, si en el fondo nuestra historia es nada comparado con los 3.500 millones de años. Y ahí está, y la naturaleza tiene la respuesta porque ahí está, la vida está ahí. Y quizá el reto, y yo doy mi visión de futuro también, como es que se generen esas comunidades sostenibles, ¿no? Esas que, como decían, esa visión sistémica, comunidades en que toda la tecnología, las estructuras, nuestros edificios, las estructuras, las organizaciones, las estructuras materiales, sociales, no interfieran con la capacidad inherente de la naturaleza de regenerar la vida. Y entonces tendremos esa comunidad sostenible y yo espero que en 30 años o en un tiempo antes podamos conseguir ese tipo de comunidad, ¿no? En el que todo esté armónico con la naturaleza, diversidad, porque la naturaleza es diversa y en la diversidad genera riqueza y genera la evolución. Y pues estamos muy lejos, no solo a nivel climatológico, sino también a nivel social, con la gran polarización que hay, con la exclusión, tenemos mucho que hacer a nivel de transformación humana también. Igual un poco de meditación, como decía la de la entrevista, no venía mal. Pues mira, ya te lanzas a la visión de futuro. José, vamos a pensar mirando al futuro. Si nos teletransportamos del momento actual a un momento en el futuro y pensaras en un escenario que fuera el mejor futuro que podemos imaginar. Hagamos un pequeño ejercicio de futuroscopia, de pintar un cuadro en blanco en el que vemos ese futuro tal y como tú lo imaginas, que sería un mundo en el que te gustaría dejar en herencia a las siguientes generaciones y decir, vaya, mi idea de la revolución triunfó. ¿Qué verías? ¿Qué sería diferente en el mundo? Sería un mundo donde no degradamos más tierra ni ecosistemas, paramos ese proceso de degradación. Hemos logrado restaurar al menos 1.5 billones de hectáreas y hemos adoptado ya formas de producción y de consumo que son consistentes con nuestros límites planetarios. Además de que sea un mundo donde esa convivencia es posible, una convivencia en paz, y donde podemos respetar distintos conocimientos y las diferencias, ¿no? Que es lo que nos hace tan ricos. Entonces, yo creo que para la degradación tenemos un proceso acelerado de restauración y esto nos permite trascender los retos colectivos. Y en ese escenario, Andrea, ¿dónde ves a las Naciones Unidas? Sigue, ¿qué rol está teniendo en ese punto? En toda esa articulación, en ese nuevo escenario. David, yo creo que todos reconocemos que todas nuestras respuestas desde la institucionalidad estamos en crisis, ¿no? No estamos siendo tan efectivos, no estamos dando las respuestas a la escala y a la velocidad necesarias. Entonces, es también con nuevas formas de cómo nos entendemos. Yo creo mucho en este enfoque donde necesitamos conectarnos en multiniveles, ¿no? Tener metas claras globales
que podemos traducir en estos países, que luego los llevamos a los municipios, pero que al final pasa por lo que hacemos cada uno en nuestras fincas, en nuestra casa, en nuestros hábitos diarios. Entonces, las Naciones Unidas sigue siendo un espacio para ponernos de acuerdo en esas grandes metas globales y proponer esas soluciones conjuntas para lograr que las mismas no sean impuestas a la fuerza, sino que las logremos hacer en marcos de cooperación y de paz. Hombre, yo desde luego vería muchas cosas en las que ahora aprecio. Es decir, por ejemplo, el agua potable que podamos beber, que solo haga falta un pequeño tratamiento y que no dependamos de tratar agua completamente contaminada, escasa y tengamos que andar, como algunas personas en África, kilómetros para conseguir el agua que tenemos que beber. Entonces, eso para mí es un elemento fundamental y luego, lógicamente, los ecosistemas. Y luego estoy con José Juan porque yo creo que efectivamente sin cooperación no lo vamos a lograr. Y una de las cosas que más me preocupa viendo cómo funciona el mundo de adaptación y la gestión del agua es que eh, muchas veces hay como el que corre más lo consigue. Y el que corre más, pues deja a los demás sin el agua, lo ha gastado, lo ha consumido, ha sacado su beneficio económico con ello y los demás se quedan estancados en la sequía sin el agua. Y yo creo que eso hay que cambiarlo y efectivamente sin la cooperación, también sin un control correspondiente y sin unas normas de sociedad más respetuosas con el agua, no lo conseguimos entre nosotros y menos todavía para el medio ambiente. Es decir, los ecosistemas siempre están al final de todo porque no hay tanta gente que pueda vigilar lo que pasa por todos los lados para controlarlo. Las normas tienen que mejorarse mucho. Y quizá también yo me veo que hay un nuevo modelo de economía, no el tradicional basado solo en el Producto Interior Bruto, que para ver todo se mide con el Producto Interior Bruto, lo cual tiene detrás la creencia loca de que podemos crecer ilimitadamente en un planeta con recursos limitados. Y todas las noticias es si el Producto Interior Bruto ha subido o ha bajado. Espero que se hable de otras cosas, del producto del planeta, de los índices de felicidad, de otros indicadores que están por ahí que son tan importantes, ¿no? Y que incluso más importantes y más lógicos para una comunidad sostenible. Con eso volvemos a la meditación que había sugerido antes, una de las voces que hemos escuchado. Efectivamente, hay que reflexionar. Si no reflexionamos, no vamos a ningún lado. Si no reflexionamos, nos vamos al desastre. Pero eso yo creo que todo el mundo lo tiene asumido por un lado, pero por otro lado actuamos muy diferente cuando nos toca. Yo quizá me quedo mirando ahí a ese futuro, si yo me sumo también a ese aporte, es como cambiar la mirada, de mirar de solo de la parte y de, bueno, y cómo me afecta a mí, y cómo salgo yo adelante, y yo y lo mío, quizá nosotros y lo nuestro, y levantar un muro para que lo que hay, pues por mí que haya, a pensar de una manera inclusiva, ¿no? En pensar vida humana como se piensa en la familia de uno, o sea, en el pensar en el destino común de la familia humana, entendiendo que una mitad del barco no flota si la otra se hunde, todo está interconectado. Y pensar a largo plazo. Creo que no miramos a largo plazo, si miramos al futuro es con temor. Por eso sí me gusta lanzar esta pregunta de podemos visionar, imaginar, conectar con un futuro que nos gusta, queramos estar, porque al menos ahí tienes, si vas en un barco y vas en rumbo de colisión contra un iceberg, si por lo menos ves un área en el que al que te puedes dirigir, puedes girar y dirigirte hacia ahí y pensar mucho más a largo plazo, porque esta es una idea que ha salido muchas veces a lo largo de la conversación. A veces, cuando los problemas llegan, es tarde. Hay que pensar antes. Y si además hay un sitio en el que no solamente dices queremos evitar esos escenarios, sino que hay una visión en positivo, decimos ya hacia ahí queremos ir, pues tienes un factor que es motivador. Y ojalá pues las situaciones de escasez que hayan nos unan más en solidaridad y digamos, no puedes obviar al sector primario, al sector secundario, ni puedes dejar otros países. Tenemos que pensar, tenemos que invitar a todos a la mesa y pensar en soluciones que sean válidas para todos. Tú has mencionado antes el tema de la solidaridad. El tema de la solidaridad es un argumento muy fuerte. Es un argumento, es decir, la solidaridad hay que tenerla. También hay que tenerla frente a las generaciones futuras. Es decir, el planeta que dejamos debería ser habitable para nuestros hijos y nuestros nietos y los nietos de los demás. Y eso muchas veces se nos olvida o lo tenemos, lo consideramos mucho menos. Pero claro, la solidaridad tampoco se puede exhibir.
Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, muchas veces los argumentos de los trasvases que preguntabas antes se basan en que yo quiero el agua y exijo a los demás que sean solidarios conmigo. Yo recuerdo una de las campañas, cuando estábamos con el trasvase del Ebro, decían los del Delta del Ebro, vale, pues yo doy el agua a Murcia, pero que al menos me den los tomates gratis. Porque algo de cambio, algo de solidaridad debe haber. Claro, a eso no se llegó al final, pero esa parte de la solidaridad yo creo que es muy importante considerarle y también que no abusemos de esta palabra para no convertirlo en una farsa, como muchas veces se ha convertido en una farsa la sostenibilidad o muchos otros conceptos que van a largo plazo, cuando solo vemos el cortoplacismo. Pues muchísimas gracias por compartirnos vuestra sabiduría, vuestra experiencia. Muchísimas gracias. Y a todos vosotros, gracias por escucharnos y acompañarnos en esta conversación. Nos vemos en el próximo capítulo de La Pasión Mueve el Mundo.